Bienvenido a tu clase de historia. Hoy aprenderemos acerca de los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Actualmente, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero esto no siempre fue así. En los inicios de su vida independiente, tenía muchos países en su contra. Nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como país soberano y respetaran sus derechos. Primero hablaremos de España. Una vez consumada la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, existía un grupo de españoles que se negaban a reconocer nuestra independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra Nacional, a cargo del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan, es decir, que pactaran la rendición del ejército en noviembre de 1825. Con este acontecimiento se consolida la independencia de México. Sin embargo, en 1829, una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español quedó convencido de que no podría reconquistar México y en 1836 reconoció por fin su independencia. Ahora hablaremos de Francia. Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. Francia y México mantuvieron relaciones comerciales, pues le interesaba comprar nuestros productos, pero sobre todo vender sus mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades, como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. El que Francia estuviera en México ayudó mucho para la economía, sin embargo, en política no sucedió lo mismo. Por eso ocurrió la llamada Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Te cuento un dato interesante sobre este acontecimiento. La Guerra de los Pasteles, o la primera intervención francesa, se dio porque unos oficiales mexicanos se negaron a pagar los daños que ocasionaron a un restaurante francés y por devorar todos los pasteles del lugar. Recordemos que en ese momento el presidente de México era Guadalupe Victoria. Sin embargo, algunos franceses interesados en la política de nuestro país empezaron a proponer que hubiera un gobierno monárquico, como en los tiempos de Iturbide. Con esto, apoyarían a las ventas y los negocios que tenían planeados. Es momento de hablar de Inglaterra. Después de la independencia, México necesitaba dinero y uno de los primeros países que aceptó ser prestamista fue Inglaterra. Esto permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria, pero provocó un endeudamiento que se prolongaría durante las siguientes décadas debido a que los diferentes gobiernos no tenían recursos suficientes para pagar. Sin embargo, en 1825, Inglaterra reconoció la independencia de México y se firmó un tratado comercial. Así llegarían a México inversionistas ingleses interesados en las minas, que se encontraban solas y abandonadas e inundadas desde la Guerra de Independencia. Tales acciones ayudaron mucho a la economía de nuestro país. Sin embargo, Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México, pero también una parte de los estadounidenses ambicionaban adquirir una porción del territorio nacional y tenían la mirada puesta en la provincia de Texas. Además de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hasta los límites de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos, con dos condiciones: una, que respetaran las leyes del país, y dos, que fueran católicos. No tardó mucho tiempo y comenzaron a aumentar el número de inmigrantes que llegaban. Para 1834 vivían en Texas 30,000 extranjeros y solo un poco más de 3,000 mexicanos. Las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas
marcadas. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias. No hablaban español y en México sí se hablaba español. No eran católicos y los mexicanos eran católicos. Tenían esclavos, lo cual en México iba en contra de las leyes. En diferentes ocasiones, Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó esa propuesta porque consideraba que vender una parte del territorio nacional era una traición a la patria. Muy bien, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Te invito a responder los cuestionarios que aparecen en la plataforma. Si aún tienes alguna duda del tema, te invito a revisar las páginas 25, 26 y 27 de tu libro de texto gratuito de Historia Quinto Grado.